a servicios de urgencias, ¿verdad? Está dentro de las primeras 5 enfermedades o 5 motivos de consulta que son los más frecuentes. Entonces, es para tenerlo en cuenta y estar atentos cuando esto pues nos suceda, ¿verdad? Sabemos de que de estas enfermedades neurológicas, como ya he dicho, puede haber un aumento de las consultas. En algunas oportunidades, pues nos va a tocar a nosotros hospitalizar a los niños y va a ser un reto diagnóstico. Ahora, pues en la residencia, pues ustedes tienen a los residentes de mayor grado que pues a uno le pueden ir ayudando e ir instruyendo y guiando, pero después de la residencia, pues va a quedar llega un punto donde vamos a estar, nos encontramos solos. Entonces, tener en cuenta y estar preparados en qué hacer o tener conocimientos generales de lo que podemos hacer con los pacientes, sobre todo porque llega a ser un reto diagnóstico el abordar a cada uno de estos pacientes y la ansiedad que va a girar en torno al paciente, la familia ansiosa que va a querer que se les dé una respuesta pronto. Y entonces, el cómo lo manejemos como médicos también es muy importante, ¿verdad? Entonces, como pediatras tenemos que estar alertas y saber, por lo menos, no vamos a saber todas las patologías porque esto es difícil, pero sí, cómo actuar en cada escenario que nos encontremos con los diferentes pacientes, ¿verdad? Está descrito que en neurología pediátrica existe una neurofobia y esa neurofobia es porque pues no nos gusta a muchos lo de las enfermedades neurológicas, puede parecer un poco complicado o nos puede causar un poco de ansiedad. Entonces, a medida que nosotros pues vayamos enfrentándonos a diferentes pacientes y en diferentes escenarios, es como nosotros nos vamos a sentir también más tranquilos y más confiados con las decisiones que nosotros estamos tomando. Y recuerden de que pues ahora mismo que están en formación, pues no están solos, siempre va a haber alguien más que los ayude. Pero en la práctica privada, al momento de salir de la residencia, pues también cuenten que tampoco están solos, ¿verdad? Que siempre puede haber alguien más que los puede ayudar y que los puede guiar con con cualquier tipo de caso que tengan ustedes. Y bueno, la historia clínica, esta va a ser nuestra herramienta principal y pareciera que esto es que nos lo decían desde primero, segundo año en clínicas, que la historia clínica era la herramienta principal y cómo hacer una historia clínica detallada, y la verdad es de que así es. Y en neurología pediátrica a nosotros nos interesa tanto los antecedentes en la familia, comenzando por preguntar si en la familia existe consanguinidad, ¿verdad? Es uno lo que siempre preguntamos, y esto es por todas las enfermedades autosómicas recesivas que pueden estar relacionadas. Entonces, siempre vamos preguntando si hay consanguinidad en la familia, si hay antecedentes de trastornos neurológicos. Entonces, es algo que desde entrada empiezas a detallar una historia clínica y con ello, haciendo una historia clínica, antecedentes detallados, nos vamos al examen físico, ¿verdad? Con el examen físico, que también tiene que ser un examen físico minucioso o que nos llame, digamos, todo aquello que nos pueda llamar la atención y que pueda orientar el diagnóstico, también es importante que lo tomemos en cuenta. Una vez hecha la historia clínica, la exploración física, vamos a poder orientar a una sospecha diagnóstica. Ya con esto vamos a poder tomar entonces una conducta y según la conducta que ya decidamos es que vamos a pedirle los exámenes complementarios al paciente. Y bueno, como les decía, la exploración neurológica, desde entrada, ver el fenotipo que tenga el paciente, ¿verdad? Desde que ustedes empiecen a ver al paciente, ver si les parece que el paciente tenga un fenotipo que sea dismórfico o un fenotipo parecido a los padres. Muchas veces tampoco vamos a saber nos puede parecer que el paciente tiene un fenotipo que nos llama mucho la atención, pero que no sabemos el síndrome, porque eso va a pasar mucho, pero por lo menos el que nos llama la atención de que si es un fenotipo dismórfico, puede ir orientando también esto el diagnóstico. Entonces, ver el fenotipo, ver las características de la piel, ver que no tenga estigmas neurocutáneos,
ver que no tenga megalias, que nos pueda orientar a enfermedades de depósito o a los errores innatos del metabolismo, que cada vez la detección es más frecuente. Entonces, todo eso sí tenemos que estar atentos. Después de eso, pues la exploración neurológica, comenzar con una exploración física con la medición del perímetro cefálico, ver si el niño está entre la microcefalia o la macrocefalia, también hacerle medición a la cabeza de los padres, a veces los padres tienen cabeza pequeña o la cabeza grande, eso también es importante con historia clínica, y luego pues ya empezamos a hacer una evaluación de manera pues ya detallada que ustedes conocen, ¿no? El estado mental, las funciones superiores cognitivas, la evaluación de los pares craneales, eh, todo lo que es la parte sensitiva y motora, coordinación, reflejos, y con esto ver si podemos localizar dónde puede estar la lesión motora o dónde queda la sospecha, ¿verdad? Entre la historia clínica detallada, la exploración física, sabemos que una evaluación en cuanto al neurodesarrollo es importante. Y es importante porque considerarlo de los hitos del desarrollo. Como quisiéramos de que cuando tú preguntas cuáles son los hitos del desarrollo, la familia pudiera decirlo de manera detallada, pero ellos no van a recordar todo. Entonces, a veces hay que hacer énfasis en algunos hitos que son los más frecuentes, son los más llamativos para los padres, sobre todo el primer año de vida, que es más todo lo motor, ¿verdad? No dejar atrás también preguntar lo del contacto visual del paciente, porque podemos hacer una detección, una pesquisa de todos aquellos signos de alarma que puedan estar presentes y poderlos detectar a tiempo. Entonces sí es importante pues hacer la historia del neurodesarrollo. Y bueno, ya cuando nos toca un paciente neonatal, sabemos que el neonato es totalmente diferente a un lactante, inclusive ya un niño preescolar, escolar, pues en la exploración de un neonato, como les decía, de entrada ver ya la observación, ver al bebé si está dormido, si está despierto, cuáles son los cambios que él va haciendo, los movimientos que va presentando, sutiles de sus extremidades, la apertura ocular espontánea, todo lo que sean sus reflejos primitivos, el tono que tenga el paciente, si nos llama mucho la atención también en cuanto a que el paciente esté demasiado irritable o todo lo contrario, que tenga demasiada hipoactividad. Y claro que cuando hacemos una evaluación de recién nacido, pues tenemos que preguntar y saber cuál es la edad gestacional de cada uno de estos neonatos con los que vayamos nosotros a evaluar. Y bueno, Doctora, disculpe, sí, creo que sus diapositivas no han avanzado. O sea, seguimos a en la ver, primera. Ahora sí. sí, pero a ver ahora, pero no vieron las otras, no, No. no, miren, a ver, Ahora quiero sí, ver si ahorita aquí. sí. Ahora sí, Ahora el sí. Sí, objetivo, ahora sí, esto doctora. sí. Ah, bueno. Si no lo ven, me dicen. ¿Qué Bueno, les había dicho? ¿Y cómo lo hago con pantalla? ¿Ahora? No. Doctora, el de la par, el que parece como un librito abierto, como dos páginas, Ah, ese es que a este, veces en el Meet se este. traba el de la página completa. Sí, eso, doctora. Intente ahí. ¿Ahora sí lo ven? No. ¿Y cómo, dónde lo doy? ¿Cómo hago? Dejar de compartir. Aquí. ¿Mm? Sí, ahora. Miremos, ahora estoy arreglándolo otra vez. A ver, ¿y ahora? ¿Cómo está? No. Ahora, no, ¿verdad? ¿No lo ven o sí? ¿Ahí? Ahí está, doctora. Ah, bueno. Bueno, miren, pues doctores, perdonen, pues aquí está lo de la historia que les decía.
Si no lo ven, me avisan. Ahora sí, ¿verdad? ¿Lo ven todo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, ya solo era como para pasar lo de las diapositivas, ¿verdad? Lo que les decía de la exploración física. Bueno, me quedé aquí en la evaluación del neonato. Y bueno, ahora sí, en los exámenes complementarios, pues hay varias pruebas y sabemos de que ahora en neurología, desde hace ya varios años, ya empezamos a tener mucho más conocimiento sobre todo lo que es genética y este tema sigue avanzando, ¿verdad? Todo que ahora ya podemos hacer muchos diagnósticos, ya se empiezan muchos tratamientos con terapia génica en otros países y claro que nosotros no podemos pensar de que no obviar y no tomar en cuenta estas pruebas. Pero claro que siempre van a estar las pruebas básicas, las pruebas que siempre hemos utilizado, ¿verdad? Como todo lo de los laboratorios del líquido cefalorraquídeo, que ya sabemos que podemos hacer los estudios de bioquímica y de cultivo, pero también podemos analizar líquido cefalorraquídeo para todas las enfermedades de los errores innatos del metabolismo, que puede ser que sea complicado, pero bueno, tomarlo en cuenta que se puede hacer. También podemos estudiar todas las enfermedades autoinmunitarias que pueda tener repercusión a nivel del sistema nervioso central. Los estudios neurofisiológicos, que sabemos que una de las pruebas que utilizamos mucho son los electroencefalogramas. Están las monitorizaciones de videoelectroencefalograma prolongada, la electroencefalografía de amplitud integrada que se utilizan en los recién nacidos, que cada vez se utilizan más en las unidades de terapia intensiva neonatal. Tenemos la electromiografía, la velocidad de conducción nerviosa, las emisiones autoacústicas y los potenciales evocados auditivos y visuales que también utilizamos. Y las pruebas de imagen, pues en el periodo neonatal lo que más vamos a usar es la ecografía transpontaneidad y luego las otras dos que usamos, digámoslo así que por excedencia, ¿verdad? Es la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Ya luego se utilizan otras dos pruebas que más es en los pacientes que tienen epilepsia, que es el PET y el SPECT, que esto ya se usa en unidades de epilepsia. Y bueno, no vamos a olvidar todas las enfermedades metabólicas con las que ya contamos, comenzando con el tamizaje neonatal, que es la pesquisa que tenemos para todos estos errores innatos del metabolismo y que tenemos que tomar en cuenta. Y luego está todo el grupo de las pruebas genéticas, ¿verdad? Por lo menos sé que es complicado el saber cada una de ellas, pero tener en cuenta que lo podemos hacer y que también es una otra forma de abordar al paciente de neurología. Y bueno, como habíamos dicho, de laboratorios, la punción lumbar, y bueno, ya sabemos cuál es la técnica de la punción lumbar. Las indicaciones de la punción lumbar, sobre todo una de las indicaciones va a servir para todos aquellos casos que tenemos sospecha de una infección del sistema nervioso central, pero también tenemos que tomar en cuenta en todas aquellas enfermedades autoinmunitarias, todas las autoinmunes que podemos enfrentarnos. Y más con todos estos casos autoinmunes, que es un tema complejo, que tal vez lo podamos abordar más adelante, ¿verdad? Pero todas las autoinmunitarias usualmente siempre tienen un cuadro de infección previo y luego estos pacientes algunas veces pueden hacer unas lesiones en lo que es la sustancia blanca y nosotros no conocemos bien cuál es el origen, muchas veces se quedan sin diagnóstico o pacientes que han hecho alguna infección previa y después debutan con algún cuadro psiquiátrico. Tenemos que tomar en cuenta que están todas las enfermedades autoinmunes y que podemos hacer diagnóstico y que el líquido cefalorraquídeo, el estudio nos serviría mucho. Ahora sabemos de que, no sé cómo está el Hospital Roosevelt, pero el San Juan de Dios está ya el departamento, unidad, el servicio de las autoinmunitarias, ¿verdad? Que es una doctora que tiene formación en cuanto a todos los autoinmunes y pueden hacer algunas pruebas ahí. Entonces creo de que haciendo el contacto con
con ellos creo que puede ser fácil de que los pacientes que puedan ser atendidos en el Roosevelt, pues se puedan hacer este tipo de estudios de ser posible, ¿verdad? Si fuera una opción y si los pacientes no tuvieran como la opción de poderlo hacer por la parte privada. En la parte privada también existe ya un laboratorio acá que lo hace. Entonces, solo tomar en cuenta esto. Ya sabemos de que como residentes, la verdad que información siempre hacemos como un montón de funciones lumbares y siempre buscamos todo lo que es la parte infecciosa, pero toda esa parte metabólica autoinmune es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y pensar también todos aquellos los pacientes que hacen cuadros de debut, a veces psiquiátricos, y que pensamos de que el niño o el paciente se lo está inventando, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una correlación y por eso es todo lo de la historia clínica detallada. Y bueno, en otras circunstancias, en otros lugares, pues también hacíamos prueba de estudio del líquido cefalorraquídeo neurotransmisores de todas las encefalopatías epilépticas. Se hacía amonio en líquido cefalorraquídeo, eso sí se hacía con un transporte en medios especiales, pero bueno, supongo que en algún momento yo creo que se va a poder hacer cosas más diagnósticos aquí en Guatemala. Y bueno, y con todo lo que son los test neurofisiológicos, pues lo que hablábamos, ¿verdad? Que tenemos la prueba del electroencefalograma, que es lo que más utilizamos. Es una prueba que en general la duración son de 30 minutos, la prueba no es dolorosa, es la colocación de electrodos en el cuero cabelludo, se lee lo que es la actividad cerebral y sabemos de que va a ser una prueba que súper utilizada para la clasificación y evaluación de pacientes con epilepsia. También en todos aquellos pacientes que presentan trastornos paroxísticos no epilépticos, también es importante. Pacientes que han presentado alguna lesión cerebral postraumática, incluso puede ser una herramienta auxiliar para la confirmación diagnóstica de la muerte encefálica. En general, aquí en Guatemala lo que tenemos es electroencefalogramas, pero ya los equipos que se tienen se puede hacer con video. Lo que pasa es de que, bueno, esto es cuestión también de almacenaje de todos estos videos a nivel operativo. Es que pues se hacen más electroencefalogramas que el video. Pero para tomar en cuenta que podemos hacer un video electroencefalograma, un video electroencefalograma, y ese video electroencefalograma lo hacemos sobre todo en aquellos casos en los que queremos saber si existe una correlación eléctrica clínica con lo que está haciendo el paciente, ¿verdad? Porque a veces nos vamos a encontrar en escenarios que el paciente está haciendo alguna crisis psicógena o hacen algún trastorno paroxístico no epiléptico y nosotros queremos saber si tiene una correlación eléctrica para valorar si se le inicia tratamiento o no. Entonces, en estos casos sí podemos hacer el video y va a ser una técnica que la verdad que nos va a ayudar y va a tener un alto rendimiento diagnóstico. Les quiero presentar un caso. Miren, antes de ponerles el video, les voy a explicar un poquito. Este caso clínico es de un bebé de 5 meses de vida, pues no tenía ningún antecedente personal relevante. Antecedentes familiares, la madre de pequeña pues había hecho convulsiones febriles simples y bueno, la madre es médico y la madre, pues lo que comentaba es de que desde unos días atrás, previo a la consulta, había notado cómo al bebé, al momento de sumergirlo en el agua, pues hacía una desconexión del medio, se quedaba desconectado y como que volvía en sí al momento de que, bueno, cuando ya hacían la retirada, lo sacaban ya del agua. Y esto era justo cada vez de que lo iba a sumergir para bañarlo, para ducharlo. Entonces les quiero enseñar el video. Quiero ver si no se ve, me avisan. Quiero ver aquí. Creo que me salí así. Quiero compartir el video. Y por aquí.
Ajá. Aquí. ¿Pueden ver algo? Sí. No. Sí, se mira, doctora. Sí, muy bien. Mm, Aquí, ¿no? Ahí está. Pues miremos este video. Bueno, aquí ya tenía los electrodos colocados el bebé. Y bueno, ahí esto es en el video electroencefalograma, que se va a reproducir lo que la madre explicaba. Bueno, aquí vamos a ver muchos artefactos de movimiento en el electroencefalograma. Y ahora sí, sumergen al nene. Y entonces vamos a ver cómo una vez sumergido, hace detención del comportamiento. Digamos que se queda, hace como desconexión del medio. La madre le habla, no, tampoco no la mira. Y vemos los cambios en el electroencefalograma, los cambios que podemos ver, si se dan cuenta, bueno, vamos viendo el voltaje la amplitud de toda esta actividad es mucho más amplia que al inicio. Y bueno, el paciente se está registrando la crisis. Si se dan cuenta, tal cual la señora decía, que se quedaba desconectado. Bueno, después ya de unos segundos de la desconexión, ya lo sacamos, ¿verdad? Ya se saca. Ya se sacó el paciente. Bueno, entonces, con este niño, ¿verdad? Son crisis reflejas del baño, así se llaman, son unas crisis que son raras, se dan en pocos pacientes. La verdad que la serie de pacientes descritos solo hay casos esporádicos, no hay series grandes. En este caso, con este niño, lo que se hizo fue como sabíamos que las crisis eran provocadas tras ser sumergido al agua. Lo que se hizo fue durante los meses posteriores fue hacer duchas con esponja y tras más o menos 10 mesecitos, ya el paciente pues mejoró. En este caso que nosotros vimos en el hospital, nosotros no se consideró que se le pusiera tratamiento fármaco anticonvulsivo, ¿verdad? A diferencia de otras series que sí les administran, ya sea el ácido valproico o el levetiracetam. En este caso, pues lo que se hizo fue modificar lo del baño. Y fue un caso interesante, este caso se presentó en un congreso porque no es muy frecuente. Entonces, a lo que iba yo es de que en estos casos sí necesitamos el video, o sea, la importancia del video es para hacer una correlación clínico-eléctrica. Y esto puede pasarles en algunos casos donde los pacientes presentan ciertas características o la historia clínica no queda clara. Entonces, la verdad que nos ayuda mucho a hacer estos videoelectroencefalogramas. A veces, cuando estos episodios no quedan claros, nos pedimos el electroencefalograma convencional, nos pueden reportar anomalías eh, intercríticas, que significa que no vieron ningún evento como tal epiléptico, el paciente no hizo nada clínicamente en el registro, pero sí se le ve en el electroencefalograma anomalías y es donde tenemos que decidir nosotros si ponerle o no ponerle tratamiento. Entonces, a veces esto termina siendo el diagnóstico un desafío porque no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, para tomarlo en cuenta, cuando hacer un videoelectroencefalograma. Y luego hacemos también una monitorización de videoelectroencefalograma. Las monitorizaciones ya no son como los electroencefalogramas o video EG
convencionales de 30 minutos, sino estos ya van de horas, pueden ir de horas a días. Y a esto sí lo hacemos con pacientes que presentan epilepsias refractarias o aquellos pacientes que tienen alguna lesión anatómica cerebral, pero que presentan dos tipos de crisis que a veces no se correlacionan con la lesión que presentan. Entonces, se pueden solicitar las monitorizaciones o también se hacen en pacientes que están en unidades de cuidado intensivo, sobre todo aquellos que han hecho un estatus epiléptico no convulsivo o en recién nacidos, los que se utiliza la hipotermia. Y bueno, en cuanto a las autoemisiones acústicas, no sé si, bueno, ya las han escuchado, ¿verdad? Que más lo hacemos en periodo neonatal. Y estas emisiones autoacústicas van a ser sonidos que se van a registrar en el conducto auditivo externo y se van a originar en la cóclea y van a representar el movimiento de las células ciliadas externas. Estas emisiones acústicas van a ser generadas en el órgano de Corti, que es en el oído medio, y se manifiestan únicamente cuando el sistema del oído medio está funcionando normalmente, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos lo que es la estimulación en el oído, del oído externo, luego en el oído medio, en el órgano de Corti, es donde se van a registrar este sonido y es por medio de las células ciliadas externas que vamos que representan todo el movimiento, que se van a generar estas emisiones autoacústicas. Y la principal indicación va a ser el estudio de la capacidad auditiva periférica en el periodo neonatal, ¿verdad? Usualmente se hace entre las 48 y 72 horas a los recién nacidos. En algunos lugares esto ya se tiene de un tamizaje auditivo. No sé cómo está en el Roosevelt, pero en otros lugares pues se hacía era estricto con todos los recién nacidos a las 48 y 72 horas de vida, antes de que se les diera el alta. Y otros usos nos pueden servir para diagnóstico específico de la función coclear, un diagnóstico diferencial entre lesiones cocleares y retrococleares, la investigación de la susceptibilidad al ruido, detectando pérdidas auditivas inducidas por ruido antes de que aparezcan en el audiograma tonal. Y bueno, ahora tenemos los potenciales evocados auditivos. Los potenciales evocados auditivos va a ser una prueba tanto cualitativa como cuantitativa y esto pues se va a utilizar haciendo un estímulo auditivo repetitivo. Este estímulo repetitivo va a ser recogido por lo que es el oído interno y luego va a recorrer todo lo que es la vía auditiva, ¿verdad? Desde todo lo que es el tronco hasta llegar a la corteza cerebral, ¿verdad? La corteza temporal, que es la encargada de todo lo que es el sonido. La latencia va a ser el tiempo transcurrido entre la emisión del impulso sonoro y la obtención de respuesta bioeléctrica en un punto determinado de la vía nerviosa, que aquel debe recorrer y que va a ser el mejor criterio para clasificar y dividir los potenciales evocados. La respuesta evocada auditiva va a tener tres partes, una que va a ser respuesta en el tronco, una respuesta de latencia media que va a ser cortical temprana y la respuesta cortical tardía. Y bueno, los tres parámetros que se van a analizar en los potenciales, primero se va a ver si hay existencia o no de ondas, la amplitud, que significa el tamaño de estas ondas, y la latencia, que significa el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí en la imagen podemos ver el recorrido de lo que hace la vía auditiva y de los potenciales evocados auditivos, pues nos van a mostrar lo que es de la onda, la 1, justo en el oído interno, la 5 y la 3 y la 5. Y bueno, en cuanto a las indicaciones que tenemos para realizarlo,
Lo hacemos en todos aquellos pacientes que tienen la sospecha de hipoacusia, pacientes que vemos en la consulta externa que tienen retardos del lenguaje, pues a veces por screening hacemos la prueba para ver que todo esté dentro de la normalidad. Aunque los padres muchas veces le dicen que sí escucha, ¿verdad? Es como un abordaje diagnóstico de todos estos niños que tienen retraso del lenguaje. También todos estos niños que pueden tener sospecha de simular una hipoacusia, todos los recién nacidos que han sido niños que han requerido ventilación mecánica o pacientes que con antecedente de enfermedad hipóxico-isquémica, que han convulsionado o que han tenido los antibióticos, los aminoglucósidos o infecciones congénitas, pues son niños candidatos a hacerse los potenciales evocados auditivos. Bueno, también lo podemos usar cuando se sospecha de tumores de tronco y de fosa posterior o las enfermedades que son las desmielinizantes. Y, y también como nos ayuda, tanto como el electroencefalograma, va a ser una herramienta para determinar el pronóstico de los comas y el diagnóstico de muerte cerebral. Y bueno, electromiograma, que también este electromiograma lo hacemos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen cuadros de Guillain-Barré. Los estudios de electromiograma y velocidad de conducción, sabemos de que va a ser una extensión de todo lo que es el examen clínico. Vamos a ver todas aquellas alteraciones que son periféricas, desde la neurona motor inferior, raíces, plexos, nervios, la unión neuromuscular y los músculos. Entonces, y vamos a ver todo lo que es la parte de la conducción nerviosa y del propio músculo. Y sobre todo, lo más importante es que con este estudio del electromiograma y los estudios de electrodiagnóstico, nosotros podamos hacer una clasificación de dónde creemos que pueda estar localizada la lesión de nuestros pacientes. Y como habíamos hablado, podemos estar con diferentes escenarios y dependiendo de qué escenario estemos, es que podemos orientar el diagnóstico. Entonces, la localización, pues ya sea que pensemos que pueda tener un problema neuropático, que pueda ser un problema miopático, ¿verdad? Otro en la unión neuromuscular o que pueda ser del sistema nervioso central. Y los principios del electromiograma, bueno, lo importante, porque a veces pues uno no, bueno, un poquito quiere saber qué pasa con esta prueba. El electromiograma normalmente, pues lo que vamos viendo es que el músculo en reposo va a ser eléctricamente silencioso, ¿no? En cambio, con una contracción mínima, pues ya van a empezar a aparecer esos potenciales de acción de las unidades motoras únicas. Y a medida que va a aumentar la contracción muscular, se va a incrementar el número de potenciales, ¿verdad? Formando así un patrón de interferencia. Entonces, los patrones de interferencia que podemos ver en el electromiograma, podemos ver desde un patrón normal, ¿verdad? Que aquí podemos ver en el A, que esto se da en sujetos normales y que se van a activar tantos potenciales de acción de unidad motora durante la contracción máxima, que va a ser difícil diferenciar de potenciales de acción de unidades motoras individuales, porque aquí vemos como un ramillete de todos estos potenciales de acción. El patrón de interferencia, que sería en el B, podemos ver cómo cambia del A al B, que el reclutamiento neuropático, un número reducido de todo lo que son los potenciales de acción de unidades motoras, se disparan en alta frecuencia en el número, lo que da resultado un patrón de interferencia incompleto. Y a menudo, pues solo con verlo, ¿verdad? Podemos ver de que esto es un patrón totalmente diferente a un patrón de interferencia normal. El patrón neuropático, pues a veces se detalla como un patrón de valla de piquete, por cómo se ve, cómo se expresa. Y luego el patrón de interferencia miopático en el C, vamos viendo cómo la amplitud de estos potenciales de acción son muchísimo más pequeños y también son de corta duración, ¿verdad? A diferencia de un patrón normal. Y cuando son patrones de interferencia centrales, pues acá se puede ver cómo que es el D, podemos ver la incapacidad de disparar más rápido. Hay una disminución de la activación de todos estos potenciales de acción
Y aunque el número de los potenciales es reducido, va a ser adecuado para el nivel de activación, ¿verdad? Porque va a haber un patrón de interferencia a nivel central. Y bueno, y luego miramos lo de las velocidades de conducción nerviosa. Sobre todo esto, pues lo que nos va a dar a nosotros idea cuando vemos un electromiograma y que también te reportan la velocidad de conducción nerviosa, ves si es un patrón axonal, si es un patrón desmielinizante. Y esto se ve por tres características importantes, ¿verdad? Que es la latencia, es la duración de esta conducción, la velocidad y la amplitud, que sería el tamaño. Entonces, dependiendo de cuál esté alterada, aumentada o disminuida, nos puede orientar si el patrón va a ser axonal o desmielinizante, y esto lo vamos a correlacionar con la sospecha clínica que nosotros tengamos y con la evaluación física que también presente el paciente. Las indicaciones en las que realizamos la prueba es cuando queremos diferenciar una debilidad de origen central y otra de origen periférico. También diferenciar entre alteración periférica de origen neurógeno o miógeno, si viene del nervio o del músculo, y localizar el tipo de lesión, ¿verdad? Si es de asta anterior, radiculopatía preganglionar, postganglionar, si es afectación de solo un nervio, si hay más nervios involucrados. Indicar el tipo de polineuropatía que hablábamos, si era una de tipo motora o sensitiva, desmielinizante o axonal. Y también nos sirve para estudiar todo lo que son los trastornos de la unión neuromuscular, ¿verdad? Y para todos aquellos pacientes que se sospecha algún trastorno miopático, pues también es indicativo para realizarlo. En cuanto a las pruebas de imagen, las más utilizadas sabemos que va a ser la tomografía y la resonancia, ¿verdad? Es lo que más utilizamos. La verdad que lo importante de saber de la tomografía y la resonancia, no tanto es como saber la técnica, ¿verdad? Sino sabemos de que la tomografía vamos a tener una alta irradiación al paciente, vamos a irradiar mucho al paciente. Y lo vamos a hacer y lo vamos a indicar en ciertos casos, pero muchas veces en los hospitales es lo que más pedimos porque es la prueba que está más a la mano que una resonancia magnética cerebral. En ciertos casos, sobre todo los de urgencia, las indicaciones están claras para hacer una tomografía, pero en casos que quieras estudiar al paciente, es mejor hacer una resonancia magnética cerebral. Inclusive, si no hay tanta prisa en hacer la resonancia, pues se puede dejar de manera ambulatoria, ¿verdad? Para que lo puedan hacer y evitar que el paciente pueda ser irradiado. Entonces, solo hablar así de manera general, los principios de una tomografía computarizada, pues va a ser realizada en un aparato de radiografía, pero esta placa radiográfica ha sido cambiada, sustituida por unos detectores. Y esos detectores están colocados al lado opuesto y van a recoger la radiación que va a atravesar al paciente, ¿verdad? Estos escáneres modernos suelen tener de 4 a 64 filas de sensores que registran los rayos X que pasan por el organismo. Y estos sensores representan una serie de mediciones de radiografías tomadas desde múltiples ángulos alrededor de nuestro paciente. El ataque helicoidal, esta en principio, miren, lo que nos sirve por cómo se dan este tipo de imagen, se pueden realizar con este tipo de imagen en exploraciones tridimensionales y sobre todo lo usamos en estos pacientes en los que tienen una alteración del craneal. Entonces, la ataque helicoidal para todo lo que es estas alteraciones craneales va fantástico porque se puede, después de hacer la TAC, se pueden reconstruir los planos en 3D. Entonces, para ver cómo está el cráneo del paciente, la verdad que esta prueba va fantástica. Entonces, los criterios, ¿verdad? Para hacer una tomografía, sobre todo en urgencias, lo que sí les aconsejo es de que en aquellos pacientes de que han tenido una cefalea, así una cefalea intensa, que es un paciente que está demasiado sintomático, que no mejora, que puede tener signos de hipertensión endocraniana, son pacientes de que sí hay que hacerles la tomografía sin pensarlo, ¿verdad? Otro tipo de pacientes es aquel paciente que ha convulsionado, no por las convulsiones típicas febriles que luego ya el paciente está bien, ¿verdad? Sino los pacientes que pueden hacer alguna crisis, pueden debutar una crisis y pueden hacer una parálisis de tos,
que la mitad del cuerpo se queda estática completamente. En estos pacientes que tienen una focalidad como tal, hay que hacerles también la tomografía. O también aquellos casos de los pacientes con un traumatismo craneoencefálico que sea importante, con alteración de la conciencia. Con este tipo de pacientes, sin dudarlo, hay que hacer la tomografía, ¿verdad? Entonces, es para que lo tomen en cuenta. Cuando queremos hacerlo solo porque la familia está muy ansiosa, tenemos que explicarle pues, la importancia de hacer esta tomografía o poder esperar y hacer mejor una resonancia cerebral en vez de irradiar al paciente. Y hacemos una tomografía con medios de contraste, sobre todo cuando nosotros tenemos la sospecha de detectar aquellos lesiones cerebrales como tumores o abscesos encefálicos. También este contraste nos puede ayudar a nosotros para señalar alteraciones que afectan el tronco encefálico, médula espinal, raíces de los nervios espinales. Y bueno, ya cuando nosotros no queremos una tomografía sin contraste, esto es para detectar así rápidamente si pensamos en una hemorragia aguda, sobre todo en aquellos pacientes que les decía que tienen una alteración de la conciencia que puede hacer de manera súbita y el paciente llega a urgencias y todavía no es un paciente que ni siquiera ha, eh, o sea, no te habla, tiene el rasgo deteriorado, es un paciente que sí o sí hay que hacerle la tomografía. Y bueno, y sobre todo porque hay estudios descritos, ¿verdad? Porque siempre vamos diciendo que la tomografía, la irradiación es alta, que tenemos que ser conscientes de ello, pero hay estudios prospectivos, hay estudios multicéntricos en los cuales se ha evidenciado que el uso de tomografía puede aumentar el riesgo de leucemia, el riesgo de cáncer cerebral. También otros estudios en los que se ha hecho de manera, digamos, prospectiva en cuanto al número de tomografías, no solo craneales, sino todo el tipo de tomografías que se le ha hecho al paciente, que también puede causar ese riesgo para cáncer en un futuro de estos pacientes. Entonces, son estudios que hay que tomar en cuenta porque al día a día esta tomografía es lo que más vemos, ¿verdad? Y en la práctica, en la residencia, pues también es lo que creo que más hacemos. Y ahora la resonancia magnética cerebral medular, pues la resonancia no utiliza las radiaciones ionizantes que se utiliza la tomografía. Sabemos de que esta resonancia va a tener una elevada sensibilidad de contraste y va a tener pues la capacidad de ofrecer imágenes en varios planos y vamos a poder con ello pues tener un mejor abordaje de diagnóstico y podemos así también darle el diagnóstico y tratamiento más apropiado y de mayor confianza a las familias. Y también va a resultar muy importante en todas aquellas lesiones que se tienen que detectar de manera precoz, sobre todo aquellos casos en que los pacientes han hecho una asfixia perinatal o estos niños que han estado intubados y que han pasado varios días en intensivo, muchas veces para el alta o mientras que están ingresados les pedimos una tomografía. Lo ideal, vuelvo a repetir, es hacer una resonancia cerebral. Eso sería lo ideal y para hacer la detección y pronóstico también de estos pacientes. Y bueno, para entender un poquito, ¿verdad? Porque vemos las resonancias cerebrales. Entonces, en las resonancias cerebrales, hoy voy a hablar sobre todo de tres secuencias que son importantes y que también ustedes tomen en cuenta, porque cuando uno mira una resonancia, tal vez uno solo mira lo mismo, o sea, miras las partes del cerebro y tal, pero bueno, no le pones tanta importancia en las secuencias. Entonces, esto de las secuencias es importante porque más adelante, el otro mes que veamos tumores cerebrales, pues nos va a ayudar también un poquito a entender más y ponernos en contexto. Entonces, siempre que miremos una resonancia cerebral, cuando veamos, siempre busquemos la primera secuencia que va a ser la T1. La secuencia T1, lo que vamos a ver es de que vamos a ver todo lo que es el líquido cefalorraquídeo, lo vamos a ver de color negro. La secuencia T1 es la secuencia anatómica. Eso significa que aquí vamos a ver que la sustancia gris es gris y la sustancia blanca va a ser blanca,
¿verdad? Aquí podemos ver cómo la sustancia gris de todo lo que son los ganglios basales, pues cómo cambia de color, ¿verdad? Cómo se diferencia con la sustancia blanca. Entonces, eso es lo importante. En la secuencia T1, saber que vamos a ver de manera anatómica, vamos a poder ver el cerebro. Y aquí en la T1, lo que nosotros vamos a ver en cuanto a las lesiones, si tuviera alguna lesión el paciente, las vamos a ver como de color opaco, de color, digámoslo, negrito. Pero no va a ser la secuencia que usemos con mayor frecuencia para ver las alteraciones. Si nosotros queremos ver alteraciones, vamos a tener que usar para verlas mejor, ¿verdad? La secuencia T2. Entonces, la T1 vamos a ver de manera anatómica el cerebro. La sustancia gris es gris, la blanca es blanca. En la T2 va a ser lo contrario, ¿verdad? Va a haber todo lo que dijimos que el líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo oscuro en la primera, en la T2 el líquido cefalorraquídeo va a ser brillante, eso va a brillar y vamos a ver todo lo que es la sustancia blanca, que la sustancia blanca está con muchos lípidos, se va a ver suprimida en esta secuencia. Entonces aquí vamos a ver lo contrario. La sustancia gris va a ser blanca y la sustancia blanca va a ser negra, ¿verdad? Va a ser gris. Y vamos a ver aquí que el líquido cefalorraquídeo, como ya dijimos, no se va a ver negro, sino se va a ver blanco. Y aquí en el T2 sí vamos a poder ver las lesiones las vamos a poder ver de color intenso, van a ser de color así blanquito. Entonces, vamos a poder ver de mejor manera estas lesiones que en una secuencia T1. ¿Verdad? Luego vamos a buscar el FLAIR y en el FLAIR lo que va a haber es una supresión de todo lo que es el líquido y entonces en este FLAIR esto se ve el FLAIR en una, digamos así, utilizando una secuencia T2 de lo que habíamos hablado y en el FLAIR lo que vamos a poder observar es todas esas hiperintensidades de las lesiones. Entonces, como les digo, las secuencias que más nos van a ayudar para que nosotros vayamos un poco, digamos, haciéndonos, familiarizándonos con las imágenes, es la T2 y el FLAIR es lo que más nos va a ayudar para ver a nosotros las lesiones. Ya luego están todas las demás secuencias, pero yo creo que si hacemos la diferencia entre un T1, el T2 y el FLAIR, yo creo que ya con esto vamos a poder tener mucha más familiaridad de la lesión que podemos encontrar. Y bueno, estas indicaciones de la resonancia cerebral o medular van a ser pues muchísimo más amplias, lo que hemos dicho. Sobre todo lo hacemos cuando ya queremos estudiar a los pacientes, ¿verdad? He visto muchos ahora pacientes, en principio con trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Niños que tienen rasgos del trastorno del espectro autista. Y esto se los comento porque esto bueno, al momento de estar aquí en Guatemala me he dado cuenta de que en su mayoría, pues lo primero que se puede hacer son tomografías, ¿verdad? Entonces, con estos pacientes, si es un paciente que nosotros lo vamos a estudiar o si ustedes el día de mañana en su práctica privada tienen pacientes con trastornos del espectro autista, son pacientes que si hay que hacerle algún tipo de imagen, de prueba de imagen, pues es mejor pedirles la resonancia magnética cerebral, ¿verdad? Entonces, lo hacemos en estos casos, en casos del trastorno del desarrollo, lo hacemos cuando tienen antecedentes, lo que dijimos, de asfixia perinatal, pacientes que se están estudiando por epilepsias o pacientes que tienen los tumores cerebrales o alguna malformación congénita o niños que tienen microcefalia, que se están estudiando por síndromes genéticos. Es importante también que se pueda hacer la valoración de resonancias cerebrales y que se pueden hacer de manera ambulatoria. Y bueno, también había dicho que las cefaleas, que es un motivo de consulta súper frecuente, pues eso sí, el paciente es que lo están estudiando y la verdad que muchas veces la familia está súper angustiada y hasta ellos mismos van a hacerla sin que a veces no van con el médico y ellos directamente lo hacen, pues lo ideal es que se pueda hacer mejor una resonancia cerebral en vez de un TAC cerebral. Y bueno, ahora en cuanto a los errores innatos del metabolismo, yo sé que esto puede ser poco frecuente, lo sabemos que es poco frecuente, pero creo que lo tenemos que empezar a tomar en cuenta, sobre todo porque el día de mañana todos pues
pues estamos de alguna manera en la práctica privada, ¿verdad? Entonces, para tomarlo en cuenta. Sabemos que los errores innatos del metabolismo son enfermedades súper raras, son enfermedades minoritarias porque va de 1 en 2000 pacientes. Sabemos que son enfermedades recesivas en su mayoría y que hay hasta ahora están más de 750 errores innatos del metabolismo. Creo que lo importante que saber que aparte que son enfermedades raras, por favor, tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos contribuir en algo. Puede ser que nosotros como médicos estemos limitados muchas veces por el hospital o por los medios económicos de la familia para hacer un abordaje en cuanto a enfermedades metabólicas. Pero sí, por favor, les quiero hacer conciencia de que a todos los pacientes, a los pacientes que vean el día de mañana, a todos esos recién nacidos que tengan a su cargo en la privada, por favor, tienen que ofrecerles el tamizaje neonatal, porque el tamizaje neonatal puede ser la detección en toda esa fase presintomática que presentan los pacientes y que el 50% puede ser de debut neonatal. Muchas veces las familias pues no lo saben, a veces pues las familias tampoco lo toman en cuenta. Yo sé que en el Hospital Roosevelt están haciendo el tamizaje neonatal de 5 enfermedades que son las básicas. Lo ideal sería que aparte de esas 5 enfermedades básicas también se pudiera hacer el otro tamizaje que es un poquito más ampliado, que ya te incluye aminoácidos en plasma, aminoácidos, ácidos orgánicos y los trastornos de ácidos grasos. Si se amplía un poquito sería genial, ¿verdad? Si ahora sí se puede solo hacer el básico, pues perfecto, porque también tantos niños que se han detectado con hipotiroidismo a edades ya de 3 años. Entonces yo de verdad sí quiero hacerles como solo enfatizar y la conciencia tal vez de lo que les he hablado, esto del tamizaje, por favor, tómenlo en cuenta. Siempre coméntese a la familia, si la familia no lo quiere hacer, que no queden ustedes, que no se hizo, porque de verdad podemos hacer la detección de estos pacientes e inclusive le podemos cambiar la vida a estos pequeños. Y miren, en cuanto a la prevalencia de estas enfermedades que hemos dicho que son raras, sobre todo hay 3 que son muy frecuentes, que son todos los trastornos de los aminoácidos, trastornos de ácidos orgánicos y las enfermedades lisosomales. Y eso lo digo porque en principio estos tres grupos tienen repercusión a nivel neurológico. Y bueno, hablando un poquito con el doctor Cabrera, ¿verdad? El genetista, bueno, él me contaba cómo a veces ellos iban haciendo, él hace la pesquisa de pacientes, bueno, él, porque él tiene mucha experiencia en cuanto a todo el fenotipo de los pacientes, pero como él ha detectado a muchos pacientes, pero los ha detectado en edades ya avanzadas, con trastornos neurológicos ya severos, entonces creo que podemos digámoslo así, que de nosotros como médicos pediatras en formación no quede que no se lo ofrecimos a la familia. Y bueno, y tomarle en cuenta todos estos errores innatos del metabolismo que nos puede parecer así como muy raro y como, ay no, muy X, que esto no nos va a servir, ¿verdad? Sobre todo en aquellos casos en los que ya tengan antecedentes. Todos estos niños que ya tengan, que ya te reporten malformaciones, que digan que en el eco tridimensional ya se vio algo que no les llamaba la atención, que les digan algo a los papás. Es importante que nosotros estemos atentos para hacer la pesquisa. Y luego todos estos neonatitos que miramos en el área de recién nacidos, niños que a veces tienen una hipotonía extrema, que no se sabe ni qué se tiene, o niños que te hacen choques sépticos severos y a veces no se asocia a nada, y a veces todos los cultivos salen negativos. También es importante que nosotros pues tomemos en cuenta que podemos estar frente a un error innato del metabolismo. Y yo sé que en el hospital no vamos a contar con los diagnósticos que tendría que tener un hospital de tercer nivel, pero lo que sí les quiero hacer énfasis es solo tomar en cuenta todos aquellos niños que ustedes tengan, que bueno, pueden ser muchos niños que tienen choque séptico, y esto está bien, ¿verdad? Tratarles todo lo del choque séptico, pero en aquellos casos que les llame la atención que el amonio sigue súper alterado, que sigue con acidosis metabólicas súper marcadas, lactatos elevados, amonios elevados, transaminasas elevadas, que ya se buscó toda la causa en cuanto infecciosa y no encontramos nada, y que ya hay una repercusión en cuanto al paciente, tomen en cuenta que podríamos estar frente a los errores, algún error innato del metabolismo. Entonces, en el hospital, pues sí podemos hacer lo que les hablaba, analíticas básicas, esto sí se puede hacer.
Ya todo lo que es de segundo o tercer nivel, creo que todos los aminoácidos orgánicos, ácidos orgánicos en orina, yo creo que eso ya va a ser un poquito más difícil, pero bueno, difícil pero no imposible en el sentido de que si ya tenemos nuestra sospecha, podemos orientar también el diagnóstico, ¿saben? Y bueno, en cuanto a la genética, pues ya sabemos que hay un montón de pruebas genéticas que ahora son de la mano con neurología y que cada vez tenemos que tener mucha más apertura para que los papás puedan tengan también la opción de que puede existir, que pueden hacerles las pruebas genéticas. Sabemos de que cada vez vamos a tener mucha más información para que nosotros podamos darle el valor, la validez de todas estas pruebas y evidentemente que al menos yo como médico, ¿verdad? Bueno, puedo tener más experiencia en ciertas cosas, pero definitivamente siempre necesitamos al genetista, al consejo genético, al consejo genético que también le pueda dar toda esta explicación, el consejo a los padres, ¿verdad? Entonces, las pruebas genéticas, como he dicho, van a ser una herramienta eficiente, eficaz. Los avances son extraordinarios. Cada vez estas pruebas genéticas, yo sé que una prueba genética o un exoma está sobre los 13,000 quetzales, esto es mucho dinero, pero créame que esto va a ir evolucionando. Yo sé que puede ser que yo ya no lo vea, lo vean ustedes, ¿verdad? Pero que estas pruebas van a ir bajando, los costos van a ir bajando y cada vez se va a tener más apertura y vamos a poder hacer cada vez más pruebas diagnósticas con los pacientes. Y, y bueno, también saber de que no va a existir ninguna prueba genética que sea la perfecta, sino cada prueba genética que le vamos a ofrecer al paciente va a ser en el contexto clínico que nosotros nos enfrentemos, ¿verdad? Y que claramente esto, al tener nosotros el diagnóstico clínico, vamos a tener el fin de la odisea diagnóstica, porque ya los pacientes van a saber qué es lo que tiene. Vamos a poder también impactar la vida de ese niño y de las familias. Y también vamos a saber el qué enfrentarnos, ¿va? El pronóstico que tenga el paciente. Y bueno, sobre todo, pues ya sabemos que las enfermedades genéticas están relacionadas con todo, ¿verdad? Desde epilepsia, trastornos de neuromusculares, todas las enfermedades autoinmunitarias que hablábamos antes, todos los trastornos del neurodesarrollo, todas las encefalopatías que pueda presentar el paciente, se van a ver beneficiados para hacer estas pruebas genéticas. Y bueno, solamente muchas gracias. ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que me quieran comentar? Ah, muy bien. Muy bien, doctor. Feliz noche. Feliz noche, Muchas chicos. gracias, feliz noche. Nos vemos, nos vemos.